Bien, vamos a esperar que cargue el PowerPoint. Por favor, me dicen si es que me están escuchando. A ver, por favor, por el chat. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, el tema de día de hoy es úlcera péptica. La enfermedad ulcerosa es una patología que en cuanto a factor etiológico ha cambiado los conceptos en los últimos 30 años, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Sobre todo la úlcera duodenal en comparación con la úlcera gástrica. Ambas tienen características típicas en cuanto a sintomatología. La úlcera duodenal es más frecuente en pacientes de sexo masculino, en poblaciones jóvenes, mientras que la úlcera gástrica es mucho menos frecuente. Vamos a ver que la úlcera duodenal viene, digamos, relacionada de síntomas típicos, ¿no? Que nos permite hacer una buena diferencia clínica en cuanto a sintomatología para poder diferenciar de lo que es la úlcera gástrica. Si bien ambas entidades se caracterizan por epigastralgia, vamos a ver cómo podemos diferenciarlas, ¿no? Chicos, quisiera ver si están viendo ahora sí el PowerPoint. Por favor, a ver en el chat, menciónenme si están viendo. ¿Sí? Ok. Entonces ya vamos a dar inicio. Excelente. Ok. Bien, entonces comenzamos. Entonces el tema del día de hoy, como les decía, es úlcera péptica. La úlcera péptica se divide básicamente, según su localización, en úlcera gástrica y úlcera duodenal. Ya han hablado ustedes de enfermedad de reflujo gastroesofágico y en la enfermedad de reflujo gastroesofágico también se puede presentar lesión tipo ulcerativa. Pero ahora básicamente la úlcera péptica está relacionada a ubicación a nivel gástrico y a nivel duodenal. Bien, entonces comenzamos. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de una lesión ulcerosa, ¿no? Como les decía, puede estar localizada a nivel de estómago o a nivel de duodeno. Las úlceras pueden ser únicas o ser múltiples, ¿no? Acá tenemos una localización topográfica, este es el estómago y este es el duodeno, ¿no? Acá tenemos una imagen endoscópica. Digamos que el método de diagnóstico de gol estándar para hacer el diagnóstico de una úlcera es la endoscopía. La endoscopía es un procedimiento invasivo que permite la observación de toda la cavidad gástrica, ¿no? La condición es que el paciente esté en ayunas un promedio de 6 a 8 horas, ¿no? Ya después vamos a revisar en qué consiste la endoscopía. Entonces, esa es una lesión ulcerosa típica. Aquí tienen fibrina, ¿no? Que es el color blanquecino, característico de una úlcera en etapa de cicatrización. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces tenemos aquí nuevamente la característica de lesión ulcerosa. Miren ustedes, acá tenemos la división, digamos, en cuanto a histológica del estómago, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La enfermedad ulcerosa, ¿cómo se define? Como una solución de continuidad, ¿no? La úlcera es una solución de continuidad. En el caso de la úlcera péptica, se caracteriza porque esta solución de continuidad sobrepasa muchas veces la mucosa, la submucosa, puede llegar a atravesar muscular, incluso a producir perforación, ¿no? Entonces la úlcera es una lesión, como les digo, de pérdida de solución de continuidad que abarca el compromiso interno de varias estructuras. ¿Llegan a observar bien, por favor? Contesten, por favor. ¿Sí? Ok, entonces estamos bien, ¿no? ¿Llegan a ver el cursor? ¿Sí? ¿O no llegan a ver el cursor? Sí, no, no llegan a ver el cursor. Bueno, ya, entonces, ya chicos. Entonces, en la imagen del lado derecho está amplificada lo que es un corte histológico.
¿no? Donde se ve las diferentes capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Les decía yo que la lesión ulcerosa entonces puede atravesar diferentes capas y que puede incluso llegar a perforar. Voy a tratar de compartir pantalla, chicos, para que puedan ver el cursor un ratito, ¿eh? A ver, chicos, quisiera saber si están viendo ahora sí la pantalla. ¿Sí? ¿Con el cursor? ¿Sí? ¿Ven el cursor? A ver, un ratito, por favor, para ver su respuesta. Ok, ya, entonces vamos a continuar ahora de esta manera para que sea más didáctica la clase. Bien, entonces les decía que en esta imagen de acá ven ustedes una úlcera, ¿no? Esta úlcera entonces es una solución de continuidad que va a invadir la submucosa, ¿no? Puede llegar a la muscular, incluso la serosa y producir cuadros de perforación. Es decir, la enfermedad entonces ulcerosa se puede complicar con cuadros de hemorragia porque puede horadar un vaso grande o producir cuadros de abdomen agudo por perforación, ¿no? Puede perforarse la úlcera si está localizada en el estómago, perforación de estómago, si está localizada en duodeno, perforación de duodeno. Bien, entonces ya tenemos el concepto de que es una úlcera, es una solución de continuidad que sobrepasa mucosa, submucosa, y esta lesión ulcerosa se caracteriza porque puede profundizar la lesión y llegar a producir cuadros de perforación. La mayoría de veces las lesiones ulcerosas sobrepasan mucosa, submucosa, ¿no? Y se caracterizan porque demoran días o semanas en cicatrizar y siempre van a dejar una huella, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos la endoscopía vamos a encontrar la huella de la lesión ulcerosa que ha cicatrizado. Entonces, esto es importante conocer porque tenemos que diferenciar de lo que es una erosión, ulceración o lo que es una lesión aguda de mucosa gástrica o lesión aguda de mucosa duodenal. Estos términos son prácticamente sinónimos y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer un informe endoscópico, van a encontrar que muchas veces el gastroenterólogo va a informar, ¿no? Gastritis erosiva o presencia de ulceración en la mucosa gástrica o lesiones agudas. ¿Por qué se caracteriza la erosión o ulceración? La erosión o ulceración, aquí miren en esta gráfica, se caracteriza por ser una lesión superficial que no sobrepasa la muscularis mucosae, ¿no? Es decir, es una lesión entonces muy superficial, a diferencia de la úlcera que ya les he explicado, que es una lesión mucho más profunda, sobrepasa la muscularis mucosae, puede llegar a capa muscular, incluso producir perforación. ¿Cuál es la diferencia? La úlcera demora días o semanas en cicatrizar. La erosión cicatriza muy rápido. Puede demorar 24 horas, ¿no? 48 horas, ¿no? 72 horas.
Entonces son lesiones que cicatrizan rápidamente y otro dato importante es que las erosiones no dejan cicatriz. Las erosiones, a diferencia de la úlcera, generalmente también son múltiples, son varias. Entonces, la erosión, ulceración o lesión aguda son entonces lesiones superficiales, ¿no? Que no sobrepasan la muscularis mucosae. Se caracteriza porque cicatrizan rápidamente y no dejan, como les digo, cicatriz al momento de hacer el control endoscópico, a diferencia de la úlcera. La úlcera sí va a dejar una huella, una cicatriz retráctil, ¿no? Por eso cuando hacemos controles endoscópicos sabemos si un paciente ha tenido una lesión ulcerosa porque se observa ahí la presencia de la lesión, queda una huella permanente. Entonces, ya chicos, tienen dos conceptos, úlcera y qué cosa es una ulceración o lesión aguda. Bien, entonces seguimos y pasamos entonces ahora sí a la definición de la úlcera como úlcera péptica. La úlcera péptica es una enfermedad de origen multifactorial que se caracteriza desde el punto de vista anatomopatológico por lesión localizada, en generalmente solitaria, que como les digo puede estar ubicada en el estómago o en el duodeno. Entonces, este tipo de lesión se extiende hasta la muscularis, sobrepasa la muscularis mucosae, a diferencia de la erosión. La erosión no sobrepasa la muscularis mucosae, mientras que la úlcera sí, ¿no? Entonces, es una lesión mucho más profunda. ¿Cuáles son las causas? Cuando hablamos nosotros de úlcera péptica, la úlcera péptica tiene infinidad de causas, vamos a verlas ahora, pero dentro de estas causas, el 80% básicamente está relacionado a dos factores etiológicos. Uno es la presencia de Helicobacter, que ustedes ya saben por microbiología, ¿no? Es una bacteria que invade la mucosa gástrica, tiene afinidad por la mucosa gástrica y va a producir procesos inflamatorios como gastritis superficial, gastritis crónica, metaplasia, atrofia y también puede llegar a producir úlcera. Los antiinflamatorios también es otro factor muy relacionado en la enfermedad ulceropéptica. Se considera que casi el 60% de úlceras complicadas tienen como factor etiológico el consumo de AINES. Bien, entonces, de entre las causas más frecuentes de la úlcera péptica tenemos Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios. El concepto de Helicobacter pylori como bacteria productora de Helicobacter pylori ha revolucionado los conceptos de hace 30 años que existía sobre úlcera péptica, ¿no? Antes pues se atribuía a diferentes tipos de factores, pero ya el hecho de haberse presentado infinidad, miles de estudios en los cuales se corroboraba la etiología o la relación entre úlcera y Helicobacter pylori cambió enormemente los conceptos y el tratamiento, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente con úlcera y Helicobacter pylori, tenemos que tratar Helicobacter pylori. El consumo de AINES es otro factor y que también está relacionado a la presencia de enfermedad ulcerosa. ¿Qué cosa sucede? En Perú, lamentablemente, pues existe la venta libre de medicamentos, no existe control, ¿no? Entonces, existe mucho el problema de la automedicación, ¿no? Los pacientes se automedican porque le dijo el vecino, porque le dijo a la amiga, porque le dijo el tío, o van a la farmacia y les duele algo inmediatamente, ¿no? Toma antiinflamatorio, me duele la garganta, toma antiinflamatorio, me duele la cabeza, toma antiinflamatorio, y esto conlleva entonces a la producción de enfermedad ulcerosa. De la misma manera, los AINES ya también están relacionados a la presencia de gastritis y erosiones. La úlcera de estrés también es otra causa frecuente de úlcera. Pero no me refiero al estrés que estamos, por ejemplo, ahora atravesando muchos por esta situación actual de la pandemia. Me refiero al estrés traumático,
¿no? Es decir, los pacientes que están en áreas críticas, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, los pacientes con traumatismo cerebral importante hacen úlcera de Cushing, o los grandes quemados hacen úlcera de Curling. Estas úlceras de estrés de pacientes traumáticos se dice que está en relación a problemas de hipoxia a nivel de la mucosa. Y esta hipoxia a nivel de la mucosa condiciona entonces una mucosa mucho más frágil y debido a la acción del ácido clorhídrico que se sigue produciendo, condiciona de que se produzca la enfermedad ulcerosa, ¿no? Entonces, úlcera 3 en pacientes sometidos a estrés traumático, ¿no? Pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Por eso los que han tenido oportunidad de ir a las unidades de cuidados intensivos habrán visto que la mayoría de veces los pacientes que se encuentran ahí, el médico inmediatamente ingresa el paciente, inicia el tratamiento con inhibidor de bomba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenir el desarrollo de úlcera de estrés. Eso ya está estipulado así. Bien. Chicos, quisiera saber si es que me están escuchando, me están siguiendo, por favor, porque al ver yo toda la pantalla no puedo observar. Así que por favor por el chat díganme si es que me están escuchando. Me estoy yendo muy rápido. A ver, voy a un ratito a desconectar para poder ver sus respuestas. Ustedes saben que este es un método moderno, así que, ok, ya chicos, entonces me vuelvo a conectar, veo que sí están escuchando. Ok, me voy a volver a conectar. Bien, entonces al final de la teoría me hacen las preguntas por chat. Ok, entonces continuamos. Bien, entonces les estaba diciendo yo que dentro de las causas tenemos el Helicobacter aedes, la úlcera de estrés, factores de riesgo. ¿Qué cosas son factores de riesgo? Son conductas del paciente que condicionan la presencia de enfermedad ulcerosa, por ejemplo, el tabaco. Se ha demostrado que el tabaco está directamente relacionado con enfermedad ulceropéptica. El consumo de licor, porque es un agresor directo de la mucosa gástrica. Grupos sanguíneos O sanguíneos A, ¿no? Es decir, factores hereditarios, factores genéticos. De la misma manera, se ha visto relación entre la enfermedad de reflujo gastroesofágico y enfermedad ulceropéptica, entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis, insuficiencia renal. Entonces, todo esto se consideran factores de riesgo que van a entonces a predisponer muchas veces a una mucosa gástrica muy lábil, ¿no? Y la producción de enfermedad ulceropéptica. Bien, como les decía yo, la enfermedad ulceropéptica, tanto de estómago como duodeno, son entidades relativamente frecuentes. Miren ustedes, son más frecuentes en el duodeno y en el estómago, con una relación de 4:1. Hay alta frecuencia, pues, en cuanto al gasto anual que se invierte en el tratamiento de estos pacientes. Lo, digamos, típico también es que la tasa de mortalidad es muy pese a las complicaciones. ¿Y esto por qué? Porque en la actualidad el método de diagnóstico endoscópico nos permite también hacer endoscopías terapéuticas, sobre todo en casos de pacientes con hemorragia digestiva. La úlcera duodenal es más común entre los 25 a 55 años, ¿no? Mientras que la gástrica, miren ustedes, es más frecuente entre los 40 a 70 años. La úlcera duodenal es más frecuente en el sexo masculino, aumentando la prevalencia en la mujer después de la menopausia, ¿no? Entonces, estos datos son importantes, no olvidarse, miren esto, la frecuencia en cuanto a la edad, ¿no? Volver a recalcarles, no sé si ya les habrán dicho, que las historias clínicas en gastroenterología tienen que ser muy, muy detalladas, ¿no? Entonces, úlcera duodenal más frecuente en varones jóvenes, mientras que la úlcera gástrica más frecuente en población adulta. Incluso en cuanto a sintomatología, muchas veces la úlcera duodenal en pacientes jóvenes debuta de frente con hemorragia, ¿no? Eso ya vamos a ver ahora en el transcurso de la exposición. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Por qué se produce úlcera y por qué no?
¿Por qué hay personas que consumen antiinflamatorios? ¿No? Por ejemplo, pacientes con enfermedades de tipo colagenopatías, ¿no? Toman antiinflamatorios por mucho tiempo y nunca se enferma ulcerosa. Mientras que hay pacientes que basta que tomen una o dos pastillas, están con ardor de estómago. Tenemos pacientes que toman también medicamentos tipo antiinflamatorio, analgésicos, y muchas veces llegan a la emergencia por cuadros de hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué es lo que produce esta alteración? Se dice que para que no haya enfermedad ulcerosa tiene que haber un equilibrio en la mucosa. ¿Equilibrio entre qué? Entre lo que son factores agresores y lo que son factores protectores. Los factores protectores de la mucosa gástrica están representados pues, por la producción de moco, por la replicación celular, por la irrigación sanguínea, ¿no? Es decir, una serie de factores y factores genéticos también, ¿no? Que hacen que nuestra mucosa gástrica sea mucho más fuerte y esté en equilibrio con los factores agresores. Los factores agresores se dividen en dos: factores agresores endógenos y factores agresores exógenos. Los factores agresores endógenos son aquellos que produce el mismo organismo y están representados, como ya les he dicho, por el ácido clorhídrico, ¿no? Y la pepsina. Normalmente nuestra cavidad gástrica pues produce ácido clorhídrico y ese es un factor agresor, ¿no? En ingesta de alimentos, según el tipo, va a hacer que se estimule la producción de pepsina y ese también es un factor agresor, pero son factores agresores endógenos que nuestro propio organismo lo tiene. Entonces, estos factores agresores endógenos también a su vez tienen que estar, digamos, a la par con los factores agresores exógenos. ¿Cuáles factores agresores exógenos? Son aquellos que ingresan del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el consumo de licor, el consumo de antiinflamatorios o la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, estos son factores agresores exógenos y factores agresores endógenos. Entonces, no hay enfermedad ulcerosa porque tenemos una buena mucosa gástrica, tenemos una mucosa gástrica resistente, ¿no? Entonces, esto permite que haya un equilibrio entre lo que son factores agresores endógenos, exógenos y la resistencia de nuestra mucosa gástrica. Pero, ¿qué sucede cuando predominan los factores agresores o cuando tenemos una mucosa gástrica muy lábil, ¿no? Va a haber un desequilibrio, ¿no? ¿El desequilibrio en qué consiste? En que esta balanza se va a equilibrar ganando peso lo que son factores agresores, ¿no? Entonces, de esta manera, haber un mayor peso de lo que son factores agresores, la balanza de equilibrio se altera y se produce entonces la enfermedad. Bien, aquí vamos a ver lo que es un poco de recordar la fisiología. Tenemos acá una célula parietal. Ustedes recordarán que en la célula parietal tenemos los receptores de acetilcolina, gastrina y samina, ¿no? Estos receptores van a permitir entonces que por estímulo se va a producir el ácido clorhídrico y la liberación, ¿no?, de iones hidrógenos para la producción de ácido clorhídrico por intercambio. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a observar que cuando, digamos, tenemos un paciente que tiene excesiva producción de ácido clorhídrico por una mucosa gástrica lábil, va a haber producción de ácido clorhídrico que va a conllevar entonces a lesión de la mucosa gástrica. ¿Por qué es importante recordar esto? Todos han escuchado hablar de los inhibidores de bomba, los famosos omeprazoles. Los famosos omeprazoles son medicamentos que en la actualidad se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque estos medicamentos actúan a este nivel, a nivel de la bomba de protones, alterando el intercambio de ion hidrógeno. Y entonces, por consiguiente, hacen que la producción de ácido clorhídrico vaya a cero, ¿no? En cambio, cuando a un paciente le damos, por ejemplo, ranitidina, vamos a tener nosotros la acción a este nivel, pero va a seguir el estímulo de la acetilcolina y la gastrina, ¿no?
Entonces, no va a haber, digamos, una sintomatología tan disminuida, ¿no? Por eso es que al paciente le encanta tomar los inhibidores de bomba, pero estos tienen efectos secundarios y tienen sus indicaciones precisas. Esta gráfica entonces es para ver cómo se produce el ácido clorhídrico, los mediadores, ¿no? A nivel de las células, ¿no? No olvidarse también la producción de ácido clorhídrico está también formada por una estimulación cefálica, una estimulación gástrica y una estimulación intestinal, ¿no? Ustedes recordarán el recuerdo de una comida a la hora del almuerzo, el olor de una comida hace que se estimule, ¿no? La producción de ácido clorhídrico por intermedio del nervio vago, ¿no? De la misma manera, cuando ingresa el alimento al estómago, a la distensión gástrica, hace que se estimule la producción de gastrina y esto conlleva producción de ácido clorhídrico. Entonces, ven ustedes que existe una serie de mecanismos por los cuales se produce el ácido clorhídrico, ¿no? De la misma manera, también interviene otro tipo de factores como la somatostatina. Bien. Entonces aquí tenemos nosotros una mucosa gástrica, digamos, indemne, ¿no? Como la que tenemos todos, ¿no? Nuestra mucosa gástrica está protegida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una buena producción de moco, porque tenemos la producción de medios que van a permitir entonces que no se dañe la pared celular, ¿no? Tenemos una adecuada replicación celular y tenemos una adecuada irrigación sanguínea. Esta adecuada irrigación sanguínea va a permitir entonces que haya una adecuada replicación celular, que haya una adecuada producción de bicarbonato, que haya una adecuada producción de moco gel. Entonces todo esto va a hacer que la mucosa gástrica sea resistente, ¿no? Todo esto viene a ser entonces los factores protectores de la mucosa gástrica. Y vean ustedes acá, está la pepsina tratando de ingresar, pero no puede porque hay una buena capa de moco. El ácido clorhídrico de la misma manera trata de ingresar y tampoco puede producir lesión porque la capa de moco o el bicarbonato van a evitar que ambas lesionen la mucosa gástrica. Entonces, estos son los factores protectores. Entonces, acá vemos nuevamente, ¿no? A mayor dimensión, la pepsina trata de luchar, aquí estamos la presencia del moco gel, ¿no? Si digamos un ion hidrógeno llega a pasar, inmediatamente el bicarbonato lo capta y lo descompone en agua y CO2, ¿no? Esto de acá viene a ser el lumen intragástrico, ¿no? Que por la presencia de ácido clorhídrico tiene un pH ácido, ¿no? Y miren cómo el moco gel hace que este pH vaya variando y a nivel de la célula no se produzca ninguna lesión porque ya a este nivel está un pH neutro, ¿no? Entonces no hay lesión. Miren ustedes cómo nuestro organismo va protegiéndonos, ¿no? Evitando que haya un desbalance. En la gráfica anterior han visto ustedes que uno de los factores más relacionados a la protección de la mucosa gástrica, la prostaglandinas. Entonces, yo al iniciar la teoría les había dicho que uno de los factores agresores de la mucosa era la presencia de Helicobacter y el consumo de antiinflamatorios. Como ustedes recordarán por sus clases de farmacología, los antiinflamatorios son medicamentos que van a disminuir la producción de prostaglandinas. Al disminuir la producción de prostaglandinas, miren ustedes lo que va a pasar. Si no hay prostaglandinas, no va a haber producción de moco, no va a haber buena producción de bicarbonato, no va a haber una adecuada replicación celular, no va a haber un adecuado, digamos, una adecuada irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Aquí tenemos, todo está bien, todo está equilibrado, pero cuando hay una discusión por consumo de antiinflamatorios, por ejemplo, no va a haber una adecuada producción de prostaglandinas y lo que se produce es esto, ¿no? No hay adecuada producción de moco gel, no hay adecuado bicarbonato, entonces, y la replicación celular también está disminuida. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa la pepsina, ingresa el ácido clorhídrico y comienza a dañar la pared de la mucosa
y se comienza a producir entonces la enfermedad ulceropéptica, es decir, comienza a presentarse una solución de continuidad. Bien, ¿cuáles son los síntomas que puede dar la enfermedad ulceropéptica? Básicamente es un dolor o molestia que generalmente está localizado a nivel del epigastrio. Hay distensión abdominal, hay sensación de llenura o plenitud precoz, ¿no? Es decir, el paciente come poquito y siente como que hubiese comido un montón, ¿no? Entonces, eso se llama saciedad precoz, plenitud precoz, ¿no? Esto hay que tener cuidado porque la plenitud precoz también es un síntoma muy típico del cáncer gástrico. Entonces aquí ya entra a tallar pues la edad del paciente y signos de alarma como son la baja ponderal, ¿no? Bien, la anorexia de la misma manera, ¿no? Es una mucosa dañada, entonces de por sí el organismo, una de sus formas de protegerse es evitar que caiga el alimento. Ya les he dicho, el alimento al ingresar al estómago se produce la liberación de gastrina, ¿no? Por distensión y por la presencia misma del alimento. Entonces, el paciente tiene anorexia, no quiere comer, ¿no? Náuseas, vómitos, que puede ser de contenido alimentario, y melena, ¿no? La melena básicamente es un sangrado moderado a severo, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica, que lo que va a condicionar la presencia de deposiciones negras, malolientes, ¿no? Entonces, muchas veces esta característica es entonces indicativa de una úlcera péptica complicada, ¿no? El sangrado de la lesión ulcerosa también puede originar problema de anemia crónica, ¿no? A veces hay lesiones ulcerosas que pueden tener muchos días, semanas, ¿no? Y hay una pérdida crónica, ¿no? De hemoglobina. Entonces también puede el paciente debutar cuadro de anemia. Bien, otra característica en cuanto a sintomatología, ¿no? Eh, es que aparte de la melena, el paciente también puede debutar con hematemesis, que es el sangrado digestivo caracterizado por vómito de sangre, puede ser rojo rutilante, ¿no? O presencia de sangre oscura, ¿no? Entonces, en la hemorragia digestiva también es una complicación de la enfermedad ulcerosa, ¿no? Puede debutar a forma de hematemesis, melena, o incluso en algunos casos se ha visto que cuando es un sangrado muy masivo puede haber hematoquesia, ¿ya? Entonces eso ya es signo de complicación de la úlcera. Bien, y ahora al hablar sobre síntomas propiamente dicho de la úlcera gástrica. Miren ustedes, la úlcera gástrica entonces es una solución de continuidad que está localizada a nivel de la cavidad gástrica. Entonces, lo característico de la úlcera gástrica es que el dolor es inmediatamente posterior a la ingesta de alimentos. Los síntomas a veces no se alivian al comer o a tomar un antiácido. Cuando ustedes hagan su historia clínica y el paciente les refiere un dolor tipo ardor, tipo quemazón o tipo urente en el nivel del epigastrio, siempre hay que preguntar qué sucede cuando ingiere alimentos, ¿no? Generalmente el hecho de hacer que el paciente ingiera alimentos, ya les he dicho, llega el alimento a la cavidad gástrica y ésta tiende a distenderse, ¿no? Esa es la fisiología normal. El alimento hace que se produzca estímulo de gastrina y esto conlleva a su vez a la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces el paciente siente dolor, ¿no? Hay mayor molestia, mayor ardor. Entonces es por eso que el paciente refiere, sí, doctor, doctora, cuando como siento que me molesta mucho más, el dolor se incrementa. Y ustedes a veces le pueden preguntar, o sea, cuando usted come no siente mejoría. No, no doctor, no doctora, al contrario, aumenta el dolor. Entonces, esta es una característica muy frecuente en la úlcera gástrica, pero ojo, esta característica de dolor
a nivel del epigastrio, que aumenta la ingesta de alimento, también es frecuente en el cáncer gástrico. Entonces, de ahí que hay que hacer bien la historia clínica y considerar lo que es la edad del paciente y lo que son los síntomas de alarma. Síntomas de alarma, baja ponderal, anemia, hiporexia, edad del paciente, ¿no? Entonces, la característica en la úlcera gástrica benigna es dolor inmediatamente al ingesta de alimento, ¿no? En la úlcera duodenal, aquí es diferente, ¿no? También es un dolor tipo quemante, urente, ¿no? Hincada, que les va a referir el paciente, ¿no? Generalmente localizado en la región abdominal superior, ¿no? Media del esternón, puede simular mucho el dolor de la úlcera gástrica. Pero miren ustedes, aquí lo más característico es que el dolor puede ocurrir o empeorar cuando el estómago está vacío, ¿no? A diferencia de la úlcera gástrica, ¿no? En este caso, el paciente va a decirles, doctor, doctora, cuando estoy con el estómago vacío, siento esta sensación de quemazón constante. ¿Y qué hace usted entonces para decir, doctora o doctor, tengo que comer? Cuando como, siento que me pasa el dolor. Entonces, esa es una característica de la úlcera duodenal. O a veces el paciente le va a referir, doctor, doctora, yo amanezco tranquilo, tomo mi desayuno y al cabo de 2 horas, no, 3 horas después de la comida comienzo otra vez a arderme el estómago. Otra característica importante en cuanto a signología de la úlcera duodenal es que muchas veces el paciente se despierta en la noche, ¿no? Ustedes saben que durante el día uno tiende a neutralizar, ¿no? La producción de ácido clorhídrico, tomamos desayuno, a mitad de mañana comemos un alimento, almorzamos, entonces continuamente estamos neutralizando, ¿no? La producción de ácido. En cambio, cuando dormimos tenemos un promedio de 6 horas, ¿no? 7, 8 horas, en las cuales no consumimos ningún tipo de alimento. Y ¿qué sucede? Durante este tiempo el paciente está durmiendo un promedio de 3, 4 horas, ¿no? Y se levanta con el ardor del estómago en la noche. Es algo muy frecuente en la úlcera duodenal. Entonces, si el paciente les menciona eso, doctor, doctora, no puedo ni dormir porque el dolor me desde en la noche. Entonces hay que preguntar, ¿y qué hace usted para disminuir el dolor? Y lo que le va a referir el paciente es que ingiere un alimento o él sabe, ¿no? Toma incluso a veces un vaso de agua y con eso ya aminora esta sintomatología. Entonces, la característica de la úlcera duodenal es la ritmicidad, la cronicidad y la periodicidad. ¿Qué significa? Que es un dolor rítmico, ¿no? Que generalmente el paciente va a referir que el dolor se relaciona entonces cuando él, digamos, ingiere el alimento, el dolor comienza de 2 a 5 horas después de haber ingerido el alimento. Esto se le llama dolor rítmico. Crónico, ¿por qué? Porque este tipo de molestia no tiene ni un día ni 2 días. Generalmente el paciente lo manifiesta durante meses, ¿no? Y la periodicidad se ha demostrado, pues, que hay épocas en las cuales la molestia es mucho más persistente y muchas veces disminuye la molestia y nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, los síntomas en la úlcera gástrica y en la úlcera duodenal son sintomatología crónica, pero no olvidarse entonces que lo típico en la úlcera duodenal es la ritmicidad, la cronicidad y la periodicidad, ¿no? En la úlcera gástrica sí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es cáncer gástrico, ¿no? Ya vamos a ver incluso en los estudios endoscópicos. El examen clínico. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los síntomas que nos va a referir el paciente. Conocemos la fisiopatología, ya conocemos cuáles son los factores etiológicos, ya sabemos cuál es la diferencia entre una úlcera y una ulceración, ¿no? Son términos que lo van a manejar mucho, ¿no? Sobre todo cuando vean informes endoscópicos, ¿no? El término de ulceración o lesiones agudas, ¿no? O erosión. Es completamente entonces diferente a lo que es una úlcera. Bien, chico, quisiera saber, ¿estamos todos
¿Me siguen? Sí. Un ratito, vamos. Quisiera saber si me están escuchando todos. A ver, un ratito, pero voy a ver. Saben que este método es un método que recién lo estamos aplicando, entonces hay cosas que todavía tenemos que ir manejando, ¿ya? Ok, entonces voy a volver a conectarme. Bien, entonces, bien. Y entonces hemos hablado sobre los síntomas, sobre el examen clínico, ¿no? Una vez que he hecho yo ya mi historia clínica, el síntoma relacionado o no a la ingesta de alimento, ¿no? El antecedente de consumo de medicamentos, hábitos nocivos en el paciente, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? Antecedente de enfermedad ulcerosa o gastritis, ¿no? Hay pacientes que les va a referir, ¿no? Sí, doctor, he tenido una úlcera hace muchos años, ¿no? ¿Cómo le diagnosticaron? Le hicieron endoscopía, porque no es lo mismo que aquel paciente que le dice, he tenido úlcera, o me dicen que tengo úlcera, y ustedes le preguntan, ¿has hecho endoscopía? No, entonces come porque eso me han dicho. No, no, no es lo mismo. La úlcera tiene que ser corroborada endoscópicamente. Si no, no es diagnóstico. No es solamente es un diagnóstico clínico que quede en el aire. Bien, entonces examen clínico, básicamente el examen es generalmente negativo en el ulceroso no complicado, ¿no? Puede haber hiperestesia, es decir, si yo presiono la región del epigastrio, puedo muchas veces encontrar dolor en el paciente, ¿no? O sea, me va a manifestar dolor. Presiono y el paciente va a manifestar. Puede haber o no. Y esto puede presentarse tanto en la úlcera gástrica o en la úlcera duodenal. El dolor se sitúa a la derecha de la línea media en el 20% de los casos en un estómago de tipo retencionista, lo que hace pensar en un problema de obstrucción pírica. Entonces, no olvidarse, ¿no?, que la localización generalmente es en epigastrio y en algunas veces cuando el dolor tiende a ir hacia el lado derecho, generalmente estamos pensando en un estómago retencionista. Y si estamos pensando en un estómago retencionista, el paciente nos va a referir vómitos. Y si es un estómago retencionista, ¿no? Generalmente los vómitos son vómitos tardíos, ¿no? Es decir, el paciente le va a referir que ha vomitado lo que ha comido días anteriores, ¿no? Los vómitos por obstrucción pilórica pueden ser secundarios pues a una úlcera a nivel del píloro, una úlcera justa pilórica, pueden ser secundarios a una úlcera duodenal cicatrizada, ¿no? Tenemos pacientes, bueno, ustedes saben que los jóvenes muchas veces son muy reacios, ¿no?, a los tratamientos, ¿no? A veces uno les dice, deja de consumir licor y siguen tomando licor, deja de automedicar y siguen automedicando. Y vienen a la consulta a veces, ¿no? Sí, doctor, doctora, yo sé que tengo una úlcera, pero siempre las personas jóvenes son un poco más difíciles de, digamos, identificarse, ¿no?, o aceptar un tratamiento. Entonces, muchas veces en ellos se presentan los cuadros de obstrucción pilórica, ¿no? Porque la cicatriz, como les digo, las úlceras cicatrizan, entonces van retrayendo, van cerrando el píloro y puede producir cuadros de obstrucción pilórica. Pero esto también hay que diferenciarlo del cáncer gástrico. El cáncer gástrico lamentablemente también produce vómitos retencionistas, ¿no? Pero aquí el dato más importante, la edad del paciente, los signos de alarma como son baja ponderal, signos de anemia, ¿no? Entonces, en medicina pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a los diagnósticos presuntivos y no olvidarse hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, continuamos. Miren ustedes, la exploración física es esencial, sobre todo si estamos pensando en úlceras complicadas. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera? La hemorragia.
¿no? Hemorragia que ya les he dicho que se puede presentar como melena, como hematemesis o incluso como hematoquesia. Entonces, yo tengo un paciente que tiene dolor en epigastrio, sensación nauseosa, ¿no? Al hacer el examen clínico encuentro dolor en epigastrio, ¿no? Me refiere que está haciendo deposiciones negras. Entonces, lo primero que voy a pensar es que el paciente está con una úlcera complicada. Entonces, al hacer el examen clínico, voy a encontrar que el paciente está taquicárdico, tiene ortostatismo. ¿Qué cosa es el ortostatismo? Es la diferencia que existe entre la presión y la frecuencia cardíaca cuando el paciente está echado y cuando está sentado, ¿no? Entonces, este ortostatismo positivo va a hacernos sugerir de que el paciente ha tenido una gran pérdida de sangre, ¿no? Está descompensado, ¿no? Entonces, al paciente hay que evaluarlo en su totalidad. Signos de anemia, veremos si hay taquicardia, tomaremos la presión, la frecuencia cardíaca, el paciente echado y luego lo haremos sentar para ver si hay una diferencial marcada. Bien, tenemos también un abdomen, digamos, tenso en el paciente, ¿no? Si tenemos un abdomen tenso, nosotros vamos a ver signos de lo que le decimos nosotros de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Puede ser que sea una úlcera que se ha perforado, entonces es un abdomen tenso, habrá ausencia de ruidos hidroaéreos, habrá presencia de peritonismo positivo, el signo de Bloomberg, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluar en el paciente, ¿no? ¿Qué es el chapoteo o sucusión o bazuqueo? ¿No? El chapoteo o la sucusión o bazuqueo es un signo que caracteriza la presencia de un estómago retencionista, ¿no? Es decir, el estómago está lleno de comida, ¿no? ¿Y cómo se logra encontrar el signo de chapoteo, sucusión o bazuqueo? El paciente está echado, colocamos el estetoscopio a nivel de epigastrio y cogiendo la cadera del paciente lo movilizamos, ¿no? Bruscamente, y lo que vamos a sentir es un gorgoteo, así como un cilindro de agua, ¿no? Entonces, eso indica presencia de contenido en la cavidad gástrica. Eso indica que hay retención, ¿no? Alimenticia. Entonces, en este caso, el signo de chapoteo o bazuqueo o sucusión es indicativo entonces de retención gástrica, ¿ya? De contenido alimentario. Entonces, esto es indicativo de una obstrucción pilórica. Ya les he dicho que cuando tienen un problema de una obstrucción pilórica, que puede ser vómitos tardíos o al examen clínico, signo de chapoteo, sucusión o bazuqueo, si bien están pensando ustedes en una úlcera duodenal complicada, no se olviden que estos signos también pueden encontrarlos en el cáncer gástrico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al hacer las evaluaciones siempre completas. Bien, en cuanto a antecedentes personales y familiares, y aquí se vuelve a recalcar la importancia de la historia clínica. La historia clínica en gastroenterología tiene que ser muy completa, ¿no? Tenemos que hacer diagnóstico de diferentes estructuras anatómicas, entonces la historia tiene que ser muy detallada, ¿no? Bien, antecedentes personales y familiares son importantes en la sospecha de una patología orgánica. Entonces es necesario preguntar sobre el consumo de AINES, ¿no? Ya les he dicho, lamentablemente, pues estamos en un país donde existe el libre expendio de medicamentos en farmacia, la automedicación por parte del paciente. Entonces, los AINES representan pues uno de los factores más importantes como factor etiológico tanto en la gastritis como en la enfermedad ulceropéptica. Antecedentes de tipo hábito nocivo, ¿no? Con el tabaco, consumo de licor, ¿no? No solamente
decir consume tabaco, consume licor, no. Hay que preguntar cantidad, hay que preguntar tiempo, ¿no? No es lo mismo un paciente pues que consuma licor hace 2 meses que uno que consuma licor hace 5 10 años. Semana que no consume diario, uno que sea. Entonces, todo eso tiene que estar detallado en la historia clínica. De la misma manera, tabaco. No es lo mismo un paciente cuánto tiempo. Eso tiene que estar estipulado en la historia clínica. De la misma manera, antecedentes familiares, ¿no? Sobre todo Doctora, de disculpe, cáncer gástrico. Sí, 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 doctora, sí. buenas tardes, Díganme. disculpe, no se escuchaban los 2 últimos minutos que estaba explicando esta diapositiva, se fue el audio. Ah, Varios ya, compañeros ya, ya. manifiestan eso en el chat. Ya. Ok, a ver, un ratito. Voy a ver, un ratito, por favor. A ver. Un momento, por favor. Ya voy a entrar. No se escucha, me dicen. A ver, un ratito, chicos. Voy a volver a ver. Nuevamente estoy. A ver, díganme ahora, ¿me escuchan o no me escuchan, por favor? Ahora sí. Ok, ya no sé qué ha sucedido. Bien, entonces voy a repetir. Ya, chicos, gracias. Voy a volver entonces a repetir la última diapositiva. Voy a volver a conectarme un ratito. Bien, entonces les decía sobre los antecedentes. ¿Ya? Entonces vamos a ir desde el anterior. Habíamos hablado sobre el chapoteo, sucusión o bazuqueo, ¿no? Esto me indica entonces retención gástrica, ¿no? Consiste en poner el estetoscopio entonces a nivel de epigastrio, coger al paciente de la cadera y moverlo, ¿no? Fuertemente para, digamos, en el caso de que sea signo de bazuqueo positivo, vamos a sentir como un tonel de agua igualito, el mismo ruido, ¿no? Porque es el contenido alimentario que está en la cavidad gástrica. Entonces, no olvidarse, chicos, el poteo, sucusión o bazuqueo, si bien puede indicarnos una obstrucción pilórica por una úlcera duodenal o yuxta pilórica, hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer gástrico. Aquí entra a tallar pues la edad del paciente y los signos de alarma, ¿no? Baja ponderal, anemia, ¿no? Entonces, todo eso hay que enfocar bien en cada paciente. Les decía en cuanto a los antecedentes personales y familiares, ¿no? Vuelvo a repetirles la importancia de las historias clínicas completas, ¿no? Tienen que ser bien detalladas. Es necesario preguntar sobre el consumo de antiinflamatorios, ¿no? A veces al paciente hay que preguntarle incluso con nombre de medicamentos, ¿no? Tenemos la desventaja, pues, que a veces el nivel cultural, ¿no? Educación de nuestros pacientes no es fácil darle los datos, ¿no? Entonces hay que preguntarle, porque ustedes le dicen, ¿ha tomado medicinas? No, y le preguntan, ¿ah, tomó medicinas para dolor de muela? Ah, sí, doctora, hace una semana tomé porque me dolía la muela, o he tomado porque me dolía la cabeza. Entonces hay que ser muy incisivo en eso, ¿no? Hay que muchas veces dirigir la historia clínica, ¿no? Y si le dice, toma una pastillita, a veces hay que darle los nombres, ¿no? Para ayudarnos nosotros también a tener una buena disquisición clínica. Les decía, en cuanto al tabaco, consumo de tabaco no solamente es poner sí o no, ¿no? Hay que preguntar número de cigarrillos al día y desde cuándo consume.
De la misma manera el consumo de licor, ¿no? Les decía que no es lo mismo un paciente que nos va a referir consumo de licor como hábito social, ¿no? Que aquel paciente que toma semanal o aquel paciente que consume diario, ¿no? Entonces son datos que uno tiene que ir poniendo en la historia clínica. Antecedente de úlcera hepática, hay que preguntar al paciente, ¿alguna vez le han diagnosticado úlcera? Y a veces los pacientes le van a decir, sí, sí, el doctor me dijo que tenía úlcera hace 2 años, me dio igual. Entonces, inmediatamente, ¿le hicieron endoscopía? No, entonces ese diagnóstico queda en duda. La única forma de demostrar enfáticamente que un paciente es portador de úlcera es si al paciente se le echa endoscopía. Y si el paciente les dice que sí, preguntar en dónde le hicieron la endoscopía. ¿Cuál fue el diagnóstico? A veces el paciente sí, hay unos que dan buen dato y dicen, sí, doctora, me dijeron que tenía una úlcera adrenal o me dijeron que tenía una úlcera gástrica. Hay pacientes que dicen, no me acuerdo, entonces hay que poner paciente no identifica. ¿Qué tratamiento recibió? ¿No? De la misma manera, si el paciente recuerda, se pone qué medicina recibió. Eso es importante, chicos, detallar en la historia clínica. Y otro dato importante es antecedentes familiares, ¿no? Sobre todo de cáncer gástrico. Se ha demostrado, pues, cierta predisposición genética cuando uno tiene antecedentes familiares, ¿no? De cáncer, ¿no? Eso ya es estipulado, ¿no? El antecedente de cáncer hay que registrarlo en la historia clínica. Cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer ginecológico, de próstata, ¿no? Hay que ponerlo en la historia clínica. Entonces, cáncer gástrico sí, al inicio de la clase les he dicho que hay cierta predisposición genética, ¿no? Entonces es importante. Bien, signos de alarma. Y esto es importante. No solamente entonces nos conformamos con que el paciente tenga epigastralgia, ¿no? Haya sensación de llenura, haya sensación de náuseas, vómitos, ¿no? La presencia de síntomas o signos de alarma, ¿no? Cuando yo debo decir, este paciente se me está complicando o este paciente no es solamente una úlcera, hay algo más. Para nosotros, signo de alarma es la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso, la presencia de vómitos, ¿no? No es lo mismo paciente que me diga que ha perdido medio kilo o casi 1 kilo que aquel paciente que me diga ha perdido 5 o 10 kilos, ¿no? A veces incluso el paciente no tiene la facilidad para decirle, ¿no? Si ha perdido peso o no. Una forma indirecta de preguntar al paciente es ver si la ropa le queda igual o siente que la ropa le queda más suelta, ¿no? El paciente a veces es un método indirecto, ¿no? En los cuales nos puede ayudar. Ese paciente va a decir, sí, doctora, mire cómo me queda mi ropa, ¿no? Antes esto me lo utilizaba con cinturón, ahora nada, no me sobra. Entonces uno ya más o menos ahí va calculando. Los vómitos ya les he mencionado, ¿no? Tipo de vómito, es mucoso, bilioso, alimentario, o son alimentos retenidos de varios días, ¿no? Entonces, si tengo un vómito de retención de varios días, mi primera opción será o una úlcera complicada, ¿no? O un cáncer gástrico, si este está acompañado de pérdida de peso. La disfagia, ¿qué cosa es la disfagia? La disfagia es la dificultad del paso del alimento de la cavidad oral al estómago, ¿no? Eso ya en el transcurso del capítulo van a hablar probablemente de disfagia. Aquí básicamente me refiero a disfagia esofágica, es decir, aquel paciente que pasa el alimento y que se le queda atorado, ¿no? Generalmente el paciente va a manifestar, ¿no? Señalando la zona donde siente que se queda atorado y esto es a nivel retroesternal, ¿no? La disfagia muchas veces es una característica de neoplasia gástrica, cáncer gástrico, localizado a nivel de fondo gástrico, ¿no? Entonces el cáncer gástrico también tiene sus características, ¿no? Cuando hablan en la clase de cáncer gástrico hay localización más frecuente, que es antro y cuerpo. El cáncer gástrico localizado a nivel de fondo gástrico es muy raro, pero en los últimos años estamos observando mayor incidencia de lesiones localizadas a nivel de fondo gástrico. Y estos pueden condicionar problemas de disfagia. ¿Por qué? Porque produce infiltración a nivel del
la región distal del esófago, es decir, a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces el paciente comienza a tener dificultad, ¿no?, al pasar el alimento, siente que se queda atorado. Otro dato importante que lo consideramos signo de alarma es cuando hacemos nosotros el examen clínico y vamos a encontrar una masa abdominal, ¿no? Es decir, vamos a decir una lesión tumoral en el paciente, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿no? Debe buscarse dirigidamente a estos tipos de síntomas en el paciente, y esto implica pues la importancia de hacer una endoscopía a corto plazo, ¿no? Es decir, en estos pacientes que tienen signo de alarma, la endoscopía está indicada con mayor urgencia, ¿no? Porque este paciente no es una simple úlcera, hay algo más. Es por eso que se dice endoscopía a corto plazo. Bien, entonces habíamos dicho que la úlcera es una solución de continuidad que se caracteriza entonces por la serie de síntomas que les he mencionado ya: epigastralgia, sensación nauseosa, puede haber presencia de vómitos, ¿no? Ya hemos hablado de lo que son los signos de alarma. Bien, habíamos dicho que la úlcera es una solución de continuidad que puede estar localizada en cavidad gástrica o en duodeno. Esta solución de continuidad, al inicio de la clase les dije que puede sobrepasar muscularis mucosae, puede incluso llegar a serosa y producir perforación. Esta solución de continuidad puede horadar vasos, ¿no?, y producir cuadros de hemorragia. Estas debutar como melena, como hematemesis o como hematoquesis en algunos casos. La perforación también es una complicación, ¿no? Y el paciente va a tener signos de abdomen agudo, ¿no? Bien, entonces la hemorragia y la perforación se relacionan claramente a la ingesta de antiinflamatorios y son más frecuentes en fumadores, ¿no? Se ha observado que el tabaco condiciona pues una mucosa gástrica mucho más lábil, ¿no? Hace que esta población tenga mayor porcentaje de presencia de úlceras. ¿Qué cosa es la penetración de la úlcera? En las primeras imágenes ustedes vieron cómo la úlcera va avanzando, ¿no? Mucosa, submucosa, ¿no? Capa muscular. En la úlcera penetrada significa que la úlcera va avanzando hasta la serosa, ¿no? Va avanzando la penetración, pero solo puede reconocerse quirúrgicamente, no llega a producirse una perforación. ¿Por qué? Porque esta úlcera avanza y generalmente hay otra víscera que se pega y evita que esta úlcera, digamos, se perfore propiamente dicha. ¿A dónde penetra la úlcera duodenal? Generalmente la úlcera duodenal penetra a páncreas, ¿no? Entonces, la penetración se ha considerado que solo se reconoce quirúrgicamente, incluso en necropsias. Miren ustedes, se estima que en un 25% las úlceras duodenales pueden penetrar y en un 15% las úlceras gástricas. ¿Y por qué se caracteriza la lesión penetrante o la úlcera penetrante? Porque el dolor comienza a ser atípico. Por ejemplo, tenemos nosotros un paciente que dice que tiene un dolor en la boca del estómago, una úlcera, digamos, duodenal. Entonces el paciente le va a decir: doctor, doctora, sí tengo un ardor constante, ¿no? Y usted comía, sí, doctora, yo comía y con eso me bajaba el dolor, pero ahora no, ahora tomo mi medicina, ingiero el alimento y el dolor es constante. Y además que el dolor ya no es en la boca del estómago, sino que me va hasta la espalda, ¿no? Entonces esa es una característica, ¿no? Va perdiendo entonces la característica en cuanto a duración, en cuanto a localización. Cuando el paciente tenemos que tiene antecedente de úlcera duodenal y nos refiere ese tipo de dolor que pierde la ritmicidad, no,
y que tiende a irradiar hacia región lumbar, hay que pensar de que es una úlcera penetrada, que se está complicando. Bien, en la misma manera, en el caso de las úlceras, digamos, de tipo gástrica, también pueden entonces penetrarse a órganos vecinos como son el hígado, el epiplo, ¿no? Entonces se va perdiendo la característica. Entonces, complicaciones, datos clínicos son la irradiación a espalda o a otras áreas de un dolor previamente más localizado, la pérdida del ritmo, ¿no? Hay periodos álgidos mucho más prolongados, o sea, como les digo, el paciente ya no siente alivio con los alimentos o con la medicación, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Se está complicando. El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad ulcerosa entonces se basa, uno, en la anamnesis, ¿no? En la historia clínica. Dos, en el examen físico. Ya les he dicho que la característica más importante es un dolor localizado a nivel de epigastrio. Mientras tanto, la confirmación la confirmación diagnóstica requiere entonces de un examen endoscópico. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para diagnóstico de enfermedad ulceropéptica? La endoscopía. La radiología también es un método alternativo, pero en la actualidad ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque los exámenes endoscópicos ahora se realizan pues a todo nivel, ¿no? Antes sí era un examen mucho más exclusivo pues de hospitales, clínicas, ¿no? En la actualidad no, ya hay consultorios privados, ¿no? Que hacen estudios endoscópicos, ¿no? Mientras que la radiología ya ha sido desplazada, ¿no? Un estudio radiológico en la actualidad pues es muy raro que se pida para hacer un diagnóstico de una úlcera, ¿no? Ya no. Y como la infección por Helicobacter pylori en la actualidad también les he dicho que desempeña un papel importante como factor etiológico, entonces al hacer el estudio endoscópico está indicado hacer la toma de biopsia. Cuando yo tengo una úlcera gástrica, estoy obligado a hacer la toma de biopsia de la lesión ulcerosa, porque tengo que hacer diagnóstico diferencial con cáncer gástrico. Cuando tengo una úlcera duodenal, la biopsia la voy a tomar de adentro para hacer el descarte de Helicobacter pylori. Entonces, cuando endoscópicamente tengo una úlcera gástrica, la biopsia para hacer el diagnóstico histológico diferencial con cáncer gástrico. Y también me sirve para descartar presencia de Helicobacter. Cuando tengo una úlcera duodenal, la biopsia no la tomo de la úlcera duodenal, sino la tomo de antro para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori. Porque se ha demostrado pues que Helicobacter pylori es una bacteria que juega un papel muy importante en la etiología de la úlcera péptica. Helicobacter pylori es una bacteria que puede producir diferentes estados de lesión a nivel de la mucosa, ¿no? Hablando de mucosa gástrica, puede producir una gastritis superficial, una gastritis crónica, puede producir metaplasia, puede producir atrofia. Incluso se ha relacionado Helicobacter a cáncer gástrico, ¿no? Se considera un cancerígeno tipo 1, ¿no? Entonces es importante hacer la biopsia, ¿no? Todo paciente que es sometido a endoscopía se le debe hacer la toma de biopsia. El médico no puede quedarse solamente con el diagnóstico endoscópico, sino tiene que hacer también el diagnóstico histológico para determinar la severidad de la gastritis o en este caso de la úlcera y ver la presencia o no de Helicobacter pylori.
Entonces, volvemos a hablar, el método radiológico no es utilizado, ¿no? Se dice que para una úlcera sea diagnosticada radiológicamente, bueno, tiene que tener las imágenes por relleno, doble contraste. Ustedes ya han hecho radiología, entonces se acordarán, ¿no? Se le da al paciente una sustancia varitada, ¿no? Se evalúa el estómago a represión, ¿no? Luego se hace estudio a doble contraste y se puede ver la característica de la úlcera, ¿no? Úlcera benigna, úlcera maligna, pero en la actualidad, como les digo, esto ya no se utiliza, no es para conocimiento general. En la actualidad, básicamente, la endoscopía viene a ser entonces el gol estándar para diagnóstico de lesión ulcerosa. Nos permite, uno, localizar la úlcera, ¿no? ¿Es úlcera gástrica o es úlcera adenal? ¿Es una sola úlcera o son varias úlceras? Nos permite hacer el diagnóstico diferencial con cáncer gástrico. Hay que tomar biopsia y nos permite también hacer la evaluación de la presencia o no de Helicobacter pylori. Entonces, vuelvo a repetirles, el gol estándar para diagnóstico de úlcera péptica es entonces la endoscopía. Bien, hablando de tratamiento. El tratamiento de la úlcera péptica tiene como objetivo restablecer el equilibrio de la mucosa gastrodenal rota, ya sea que esta agresión haya sido por aumento de factores agresivos, por ejemplo, producción de ácido clorhídrico, pepsina, bilis, medicamentos ulcerogénicos o presencia de Helicobacter pylori, o por reducción de factores defensivos, ¿no? Es decir, poca producción de moco, bicarbonato, esto por acción de consumo de antiinflamatorios, ¿no? O incluso por ambos. Entonces, el tratamiento básicamente tiene esta intención, ¿no? El equilibrar lo que son factores agresivos con lo que son factores protectores, ¿no? Bien, terapia sintomática. Bueno, vamos a hablar ahora de tratamiento. ¿Me están escuchando bien todos? Sí. A ver, voy a entrar un ratito a ver porque, a ver, un ratito. Voy a desconectarme. A ver, un ratito, chicos. Sí, ok, bien. Dice que no se escucha. Sí, ok, bien. Entonces me vuelvo a conectar para continuar. Entonces, les decía que el tratamiento entonces básicamente tiene la intención de llegar a equilibrar lo que son los factores protectores y los factores agresores, ¿no? Porque ha habido una disrupción, se ha producido entonces una ruptura de este equilibrio. Entonces, ¿qué cosa puede ser? Por ejemplo, si hablamos de bilis, ¿no? Tenemos en pacientes, por ejemplo, sometidos a gastrectomías, ¿no? Parciales. Entonces, en ellos hay mucho reflujo biliar, ¿no? La cámara gástrica es una estructura orgánica que ha sido pues creada por Dios para estar en un medio ácido, ¿no? La bilis es alcalina, entonces la presencia de bilis va a condicionar daño gástrico constante y esto también puede condicionar problemas de lesión ulcerosa, ¿no? De la misma manera, ya hemos hablado de Helicobacter pylori, ¿no? El consumo entonces de medicamentos, ¿no? Tipo antiinflamatorios, ¿no? Que van a disminuir la producción de prostaglandinas. Entonces, todos estos factores hay que nosotros averiguar, ¿no? Para poder dar el tratamiento adecuado al paciente. Miren, entonces, al hablar de terapéutica, durante las 3 últimas décadas del siglo XX ha habido una revolución, como les decía, en cuanto al tratamiento sintomático de la úlcera, ¿no? Antiguamente, pues a los pacientes, si ustedes agarran libros de historia de la medicina, van a ver pues que antes a los pacientes se les daba dietas, ¿no?
dietas constantes, ¿no? Para disminuir, ¿no? Lo que era la agresión de ácido, ¿no? Ya se tenía el concepto de que el ácido era un factor agresor, entonces al paciente se le daba dietas, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, ¿no? Para tratar de disminuir, ¿no? Incluso también acordarán a sus abuelos cuando hablaban de famoso bicarbonato, ¿no? Entonces son tratamientos que se utilizaban, ¿no? En la actualidad ya pues la presencia de Helicobacter pylori pues ha cambiado definitivamente todo lo que es tratamiento antiulceroso, ¿no? Si hasta hace 30, 40 años hablar de tratamiento de una úlcera péptica con antibiótico era descabellado, ¿no? En la actualidad no. Se ha demostrado que si un paciente tiene Helicobacter pylori y no le das tratamiento, esa úlcera se va a reactivar. Entonces, si yo tengo el hallazgo de Helicobacter pylori frente a un paciente con úlcera gástrica o duodenal, primero tengo que tratar el Helicobacter pylori. De la misma manera, como les decía, ¿no? El excesivo consumo de antiinflamatorios también es un factor que ha condicionado el gran porcentaje de enfermedad ulceropéptica que se diagnostica, ¿no? Vuelvo a repetirles, la libre demanda, ¿no? No hay un control del ministerio en cuanto al expendio de medicamentos, ¿no? Los pacientes de la misma manera, la automedicación, entonces todo eso conlleva pues a problemas de salud. Bien, entonces han sido empleados en la terapia antiulcerosa y han sido clasificados entonces de diferentes maneras. Tenemos los antisecretores, ¿no? Que disminuyen la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos los inhibidores de bomba, que son los que actualmente están en boga, pues todos los omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, ¿no? Que como les digo, al paciente le encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye rápidamente las molestias, ¿no? Pero el inhibidor de bomba tiene sus indicaciones precisas, ¿no? Y tiene su tiempo de indicación, ¿no? Al paciente a veces hay que enseñarle, ¿no? Que no es cuestión de que toman la medicina por tomarla, sino que tiene sus indicaciones y su tiempo de tratamiento estipulado, ¿no? Las prostaglandinas de la misma manera. Hay pacientes que toman, por ejemplo, antiinflamatorios, ¿no? Y al consumir antiinflamatorios porque necesitan antiinflamatorios, por ejemplo, los pacientes portadores de enfermedades reumáticas, ¿no? Colagenopatías, ¿no? Son pacientes entonces que tienen de por sí disminución de prostaglandinas, entonces a estos pacientes se les da prostaglandinas sintéticas o se les puede dar inhibidores de bomba como protector gástrico. Los sucralfatos, que son quelatos que van a apegarse a la úlcera, ¿no? Van a producir como un escudo para evitar que el alimento, digamos, produzca mayor lesión por la presencia de ácido clorhídrico. Y los antiácidos que se caracterizan porque van a neutralizar, ¿no? El pH a nivel intragástrico. Entonces, a esto está enfocado lo que es el tratamiento. Entonces, miremos que a pesar de que los fármacos descritos en la terapia sintomática son eficaces para aliviar el dolor y cicatrizar la lesión, estos son incapaces de mantener la úlcera cicatrizada, aunque los pacientes lo utilicen crónicamente, porque se ha demostrado en miles de estudios que solo después de la erradicación del Helicobacter pylori, las úlceras van a ser cicatrizadas en su totalidad. Miren ustedes, el Helicobacter pylori se encuentra asociado al 95 a 100% de úlceras duodenales, ¿no? Hay una relación muy importante entonces entre úlcera duodenal y Helicobacter pylori. Y se encuentra relacionado a un 80 a 90% de úlceras gástricas, ¿no? Entonces, por eso les decía que cuando nosotros hacemos la toma de biopsia y encontramos presencia de Helicobacter pylori, tenemos que dar el tratamiento erradicador, ¿no? Hablar de Helicobacter pylori es todo un capítulo, ustedes ya van a tener una clase sobre Helicobacter, entonces no olvidarse
que el Helicobacter pylori es uno de los factores más importantes relacionados a la enfermedad ulceropéptica. Si hay diagnóstico de Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento para evitar que la úlcera no se reactive, ¿no? Miren ustedes, en la úlcera duodenal está relacionado casi en un 100% y en la úlcera gástrica un 90%. ¿Qué sucede si doy al paciente el tratamiento para la úlcera y no erradico el Helicobacter pylori? Se dice que existe un porcentaje, más del 50% de probabilidad que esa úlcera se pueda reactivar en menos de 2 años. Es decir, ese paciente puede debutar entonces con un cuadro de hemorragia digestiva o puede hacerme problemas de cicatrización y cuadros de obstrucción, ¿no? Pilórica. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? Úlcera péptica Helicobacter pylori hay que erradicar para tratamiento de enfermedad ulcerosa, sea gástrica o sea duodenal. De ahí la importancia de hacer las biopsias, ¿no? Bien, entonces ya casi para culminar, las preguntas me las hacen llegar por el chat. Seguimos hablando entonces para enfatizar sobre lo que es tratamiento. A ver, un ratito, chicos. Bien, entonces, la erradicación de la bacteria reduce marcadamente la tasa de recurrencia, aumentando la tasa de cura en el paciente. La población libre de Helicobacter pylori no desarrolla úlcera. Está demostrado, ¿no? Incluso también se está viendo la disminución de cáncer gástrico en poblaciones desarrolladas. ¿Por qué? Porque uno, se erradica el Helicobacter pylori, dos, su porcentaje de Helicobacter pylori no es tan frecuente, ¿no? Nosotros, según los últimos estudios, tenemos hasta un 70-80% de positividad al Helicobacter pylori en la población. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sanitario es pésimo. ¿Y cuál es la forma de contagio de Helicobacter pylori? Es ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Transmisión por consumo entonces de alimentos contaminados, ¿no? Transmisión orofecal, ¿no? Entonces, lavarse bien las manos, lavar bien los alimentos, ¿no? Tenemos pues, pésimo sistema sanitario a nivel de diferentes poblaciones en nuestro país, ¿no? El nivel cultural, son diferentes factores que implican pues que el Helicobacter pylori sea una bacteria muy frecuente en nuestra población. A nivel socioeconómico más bajo, mayor presencia de Helicobacter, ¿no? Porque precisamente por el estado sanitario, ¿no? Existen poblaciones donde no consumen agua potable, existen poblaciones que todavía consumen agua de río, existen poblaciones en las cuales no saben de la higiene de los alimentos ni lavarse las manos, entonces queda mucho por hacer en nuestro país, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia estamos viendo, pues, ¿no? Se está desenmascarando las diferentes limitaciones del área de salud. Bien, entonces es por eso que el Helicobacter pylori es una bacteria muy frecuente entonces en países subdesarrollados, ¿no? Y se ha demostrado que la erradicación del Helicobacter pylori está también permitiendo que disminuya el porcentaje de cáncer gástrico. El tratamiento de primera línea para erradicación del Helicobacter pylori tiene entonces una duración de 10 días, ¿no? Eso ya lo saben. Básicamente el tratamiento consiste en dosis de inhibidor de bomba, ¿no? Con antibiótico, claritromicina y amoxicilina, ¿no? Eso lo digo rápidamente porque eso lo van a revisar ustedes cuando hagan el Helicobacter pylori. Entonces, ese es el tratamiento inicial, ¿no? Antes se daba tratamiento combinado con sales de bismuto, tratamiento por 15 días. En la actualidad, los tratamientos modernos nos permiten el tratamiento de inhibidor de bomba, claritromicina y amoxicilina por 10 días.
¿no? En caso de alergia a la penicilina, se puede trabajar con metronidazol, ¿no? Y las terapias con sales de bismuto, que son terapias combinadas que se pueden utilizar. Bien, entonces una vez que hemos nosotros erradicado el Helicobacter pylori, tenemos entonces la utilización de drogas, ¿no? Tipo inhibidor de bomba, ¿no? Que como les digo, eso es lo que le encanta tomar al paciente, ¿no? A veces uno les quiere recetar por una gastritis ranitidina, bloqueadores H2, y el paciente dice, no, dice, pero mi vecina me dice, toma esto y con eso me siento muy bien, ¿no? Entonces, hay que explicar al paciente, que tener mucha paciencia, ¿no? Hacerles entender que ese medicamento tiene sus indicaciones precisas y tiene también un tiempo de utilización, ¿no? Entonces, la aparición de poderosas drogas inhibidoras de la secreción ácida, antagonistas de los receptores H2, inhibidores de la bomba proteica, están entonces asociados a la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos entonces que es un tratamiento eficaz. Los inhibidores de bomba cada vez van apareciendo más, ¿no? Cada vez van apareciendo más, ¿no? Y las últimas drogas tipo inhibidor de bomba de protones, lo que hacen es disminuir el tiempo de cicatrización, ¿no? Es decir, son drogas mucho más potentes en cuanto a que disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Las últimas drogas hablan de que pueden permitir la cicatrización de una lesión ulcerosa hasta en 7 días de tratamiento, ¿no? Entonces, son medicamentos que las drogas más modernas entonces disminuye el tiempo de cicatrización, tienen menos efectos secundarios y son capaces de ser utilizadas con mayor número de medicamentos. Por ejemplo, el pantoprazol. El pantoprazol es un medicamento inhibidor de bomba, es uno de los más caros, pero tiene la ventaja de que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Es bien tolerado, no hay reacciones secundarias o están muy disminuidas y permite la utilización de diferentes medicamentos, ¿no? Es inhibidor de bomba tal vez mejor utilizado en pacientes ancianos, porque la mayoría de pacientes ancianos pues toman diferentes medicamentos, no tienen diferentes patologías. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tipo de utilización de este medicamento. Bien, ¿existe o no terapia quirúrgica? Existe terapia quirúrgica, ¿no? La terapia quirúrgica básicamente está dado para pacientes complicados. ¿En qué caso haré yo tratamiento quirúrgico? Básicamente, el tratamiento quirúrgico está solamente dado para pacientes complicados. ¿Qué tipo de complicación? Una perforación de una lesión ulcerosa. O un cuadro con hemorragia digestiva en la cual ya se entró con endoscopio, se ha hecho el tratamiento endoscópico terapéutico, pero el paciente sigue sangrando. Entonces hay que operarlo. La cantidad de cirugías por úlcera péptica ha disminuido enormemente, ¿no? Más del 60-80%. Actualmente es rarísimo que un paciente portador de cirugía portador de úlcera péptica vaya a cirugía, ¿no? Es raro, porque ya tenemos, como les digo, método de diagnóstico endoscópico y tratamiento para el Helicobacter pylori. Entonces, es muy raro. Actualmente, entonces, la terapia quirúrgica solo está dirigido a casos como son hemorragia digestiva, pero hemorragia digestiva en la cual ya se hizo el estudio endoscópico y no se pudo controlar, ¿no? Hay veces son vasos muy grandes, ¿no? Los cuales por más hemoclip que pongan, ¿no? Por más adrenalina, inyectoterapia, no se logra cohibir, ¿no? Cohibe el sangrado y al cabo de 24, 48 horas otra vez comienza a sangrar, entonces hay que operar. La perforación, ¿no? Ya les he dicho, es una complicación, ¿no? La úlcera se va abriendo poco a poco y es un abdomen agudo quirúrgico. No hay otra forma, ¿no?, de operar. La obstrucción pilórica, en algunos casos, ¿no? Ya les he dicho,
generalmente personas jóvenes, ¿no? Son fumadores, drogadictos, ¿no? Son pacientes alcohólicos, entonces son difíciles de manejar, ¿no? Son pacientes que ya saben que tienen úlcera y dejan el tratamiento, incluso el tratamiento de Helicobacter no lo quieren completar porque para Helicobacter es un promedio de 8 pastillas diarias que hay que tomar, ¿no? Entonces el paciente se cansa, no cumple, entonces a veces son pacientes que ya los conocemos, ¿no? Entonces se reactiva y cada vez que se va reactivando va dejando cicatriz, es decir, va disminuyendo entonces el píloro, ¿no? Hasta llegar a producir cuadros obstructivos. Entonces hay que operar, no hay otra forma, ¿no? Aunque actualmente se hace dilataciones, ¿no? Endoscópicamente también es una ventaja, ¿no? Cada vez lo que es endoscopía terapéutica va avanzando y sí se dispone, ¿no? En algunos centros de métodos para hacer dilataciones endoscópicas de píloros estenosados, ¿no? Pero cuando no, ni modo, hay que operar, no queda otra alternativa. Y casos de intratabilidad, como les digo, por ejemplo, pacientes que se niegan a hacer medicina, ¿no? Entonces, hay pacientes que no quieren tomar, ni modo, hay que operar, ¿no? O pacientes, antes se decía, pues que un paciente tenía cuadros de hemorragia digestiva a repetición, ¿no? Es decir, al año 2 episodios, ¿no? O en 2 años 3 episodios, tenían que operarlo, porque son pacientes que están, uno, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y dos, toda transfusión tiene un riesgo, ¿no? Nosotros, digamos, hacemos transfusión de sangre cuando tenemos pacientes que están descompensados hemodinámicamente o su hemoglobina es menor de 8, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tú transfundes un paquete globular, puede ser que esa sangre haya sido, digamos, debidamente evaluada, ¿no? Se hizo despistaje de hepatitis, VIH, ¿no? Una serie de enfermedades que pueden ser transmitidas, pero existe, ustedes ya saben, lo que se denomina periodo de ventana, ¿no? Entonces, en la actualidad, en países desarrollados, las transfusiones prácticamente ya no se utilizan, ¿no? Porque uno no sabe el riesgo al que puede poner al paciente haciendo la transfusión de sangre. Entonces, en estos casos, de la misma manera, a pacientes que son muy reacios a su tratamiento y que tienen cuadros de hemorragia secundaria, a episodios de úlceras pépticas complicadas, es preferible hacer la intervención quirúrgica. Bien, la hemorragia entonces presenta resolución clínica, no olvidarse, en el 80% de los casos, ¿no? Entonces, las úlceras, cuando se complica con hemorragia, miren ustedes, el éxito endoscópico terapéutico llega hasta el 90-95%. Por eso les digo que una úlcera complicada con hemorragia es muy raro que vaya a cirugía, es muy raro, ¿no? Porque realmente disponemos de endoscopía terapéutica. Entonces, el tratamiento quirúrgico está reservado solamente para casos no resueltos clínica o endoscópicamente, situaciones donde se observa resangrados repetidos o graves que juntos representan 1 a 2% de los casos. La perforación es muy rara, miren ustedes, corresponde al más del 50% de complicaciones de la enfermedad ulcerosa, pero cerca del 60% de estas se localizan en el duodeno y pueden abrirse a cavidad libre o ser obstruidos por vísceras adyacentes, es decir, úlceras entonces penetradas o úlceras perforadas, ¿no? La indicación quirúrgica se impone en los casos de evolución con peritonitis, es decir, con abdomen agudo quirúrgico. Es muy raro, es muy raro. La obstrucción pilórica, ya les he dicho, son úlceras duodenales en las cuales los pacientes no cumplen con el tratamiento o son pacientes que tienen lesión ulcerosa y que, como ya les he dicho, la úlcera es una sintomología rítmica, crónica, periódica, entonces no van al médico, se automedican, ¿no? Entonces, esto va dejando secuelas, ¿no? Y con el tiempo pueden producir cuadros de obstrucción, ¿no? Ya sea yusta pilórica o mesobulbar. El tratamiento quirúrgico se indica en obstrucción completa,
en los casos en los que no son posibles la dilatación endoscópica. Entonces, la endoscopía, aparte de permitirnos un tratamiento para casos de hemorragia, también nos permite tratamiento para casos de obstrucción pilórica, ¿no? A través del equipo se introducen dilatadores. Eso ya lo van a ver en el desarrollo de las prácticas. La intratabilidad clínica, ¿no? Es una indicación poco frecuente para tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica, ¿no? Son pacientes pues que no aceptan la medicación, como les digo, ¿no? Vienen a la emergencia por cuadros de hemorragia digestiva a repetición, ¿no? Generalmente son pacientes pues con conductas muy especiales, ¿no? Y en los cuales no queda otra solución más que la intervención quirúrgica. Es muy raro, muy poco frecuente, pero eso también hay que tenerlo. Bueno, y aquí no sé si van a distinguir, esto es una úlcera duodenal, ¿no? Ven ustedes acá, ¿no? Estos son los bordes de la úlcera, comenzando que este es un estudio endoscópico, ¿no? Entonces, la endoscopía nos permite lo esta es una úlcera, una solución de continuidad en el tamaño de la úlcera, los bordes como están edematizados, todo esto está edematizado, esta es la continuación del bulbo, ¿no? Está cerrado por el edema, ¿no? Pero miren ustedes, esta es fibrina. Esta fibrina significa que es una úlcera que está cicatrizando. Entonces yo tengo endoscópicamente el diagnóstico de una úlcera duodenal, tengo que hacer biopsia de antro para hacer descarte de Helicobacter pylori, porque se ha demostrado que la presencia de Helicobacter pylori condiciona la reactivación de las lesiones ulcerosas. Entonces, no olvidarse que la endoscopía es el gold estándar para diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí ven, esta es una úlcera típica, ¿no? Con fibrina, bordes congestivos, hay edema, ¿no? Es una úlcera duodenal. Y aquí tenemos una úlcera gástrica. Aquí ven los pliegues gástricos y aquí ven esta úlcera, ¿no? Igualmente, esta es una úlcera. Aquí ven una fibrina mucho más sucia, los bordes edematizados. Entonces, en la úlcera gástrica tenemos que hacer biopsia de la úlcera, porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con cáncer gástrico, ¿no? Y aparte de eso, tenemos que también tomar biopsias para ver si hay o no presencia de Helicobacter pylori, ¿no? En la actualidad, los equipos ya disponen de método de cromoendoscopía incorporada, ¿no? Eso ya lo van a ver en el desarrollo de sus prácticas, ¿no? O las clases, los seminarios, ¿no? En los cuales el equipo permite la coloración de la fosa y nos permite diferenciar endoscópicamente si es una úlcera benigna o maligna, ¿no? Entonces las biopsias son mucho más dirigidas. Lo que es estudios endoscópicos ha avanzado enormemente, pues ya prácticamente cuando uno entra con endoscopio y hace la cromoendoscopía, tú mediante esa técnica ya puedes tú decir si esa úlcera es benigna o maligna, ¿no? Entonces son equipos mucho más modernos, ¿no? Tienen una alta capacidad de resolución, de amplificación, y como les digo, cromoendoscopía incorporada, ¿no? Que es la coloración de la mucosa. Entonces, con esa coloración yo sé si aquí hay displasia, hay neoplasia, hay áreas de metaplasia y de dónde voy a tomar la biopsia. Bien, entonces la condición para hacer un examen endoscópico de rutina es que el paciente esté en ayunas un promedio de 6 a 8 horas. Si tengo un cuadro de hemorragia digestiva, tengo que hacer la endoscopía de emergencia. ¿Qué significa eso? Que el paciente ingresa en emergencia, se estabiliza e inmediatamente va a hacerse el examen de endoscopía para determinar el sitio de sangrado. Entonces a eso se denomina endoscopía de urgencia. Entonces, en la actualidad, debido pues a esta pandemia que todos estamos viviendo, los procedimientos de endoscopía a nivel mundial en los sitios, perdón, en los países como en nosotros, en los cuales tenemos una incidencia, ¿no? Y cada día va aumentando más el número de casos de infección por COVID, ¿no?
este procedimiento ha sido suspendido, ¿no? Ha sido suspendido, ¿no? No se está haciendo endoscopías electivas. ¿Por qué? Por el riesgo de contaminación, ¿no? Es decir, el paciente al ingresar el equipo produce aerosoles o microaerosoles, ¿no? Entonces, esto condiciona un alto riesgo de contaminación, tanto para el personal médico, para el personal auxiliar. Y la pandemia que estamos viviendo nosotros, pues en la actualidad se considera que todo paciente puede ser portador. Entonces, en la actualidad, en ningún centro se puede realizar los procedimientos de endoscopía. Lo que pide las normas internacionales es que sean áreas con presión negativa. Y bueno, en Perú todavía no tenemos ese tipo de ambiente, ¿no? Alguno que otro país tiene pues centros endoscópicos en clínicas privadas, ¿no? Donde tienen este sistema de presión negativa. En Estados Unidos sí está normado que toda área de procedimiento endoscópico sea a presión negativa, es decir, el aire va circulando y pasa por una especie de sistema de absorción de redes que permite la captura de una serie de partículas, ¿no? Y lo que permite que en este caso los virus no pasen, ¿no? Sean inmediatamente purificados del ambiente, ¿no? En la actualidad, las endoscopías solamente se realizan en casos de hemorragia digestiva, ¿no? En casos de hemorragia digestiva, en las cuales el médico y todo el personal utiliza su equipo de protección personal como indican las normas internacionales, ¿no? Y pese a eso, también se tiene que hacer una adecuada reevaluación, ¿no? Para evitar la exposición del contagio del COVID-19, tanto al personal médico, enfermería o personal técnico. Bien chicos, acabamos, no sé si tienen alguna pregunta, espero que todo haya quedado claro, esa es la última diapositiva. ¿Fue todo entendido o no entendido? A ver, ¿me escuchan chicos? ¿Me escuchan? Estamos en el chat, a ver, ¿sí? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? A ver, ahí veo que alguien levanta la mano. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Si hay alguna pregunta, me la pueden escribir. ¿Todo claro? Sí. Bueno, esperaré un rato. Bien, espero que la clase haya sido al menos que haya llegado sus expectativas. No, como les digo, para mí, creo que para ustedes también es un método nuevo de enseñanza. Tratamos pues de acondicionarnos a lo que estamos viviendo todos, ¿no? Lamentablemente estamos frente a una emergencia sanitaria y, como les digo, nosotros como gastroenterólogos, pues estamos limitados en cuanto a la realización de procedimientos. Las endoscopías electivas han quedado suspendidas. Solamente se realizan endoscopías de emergencia con cuadros de hemorragia digestiva activa. Otra indicación de endoscopía son pacientes con cuadros de obstrucción, es decir, aquellos que se atoran con una espina o abuelitos que se han atragantado en la dentadura, entonces ni modo, hay que hacer, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad. Y las pancreatografías retrógradas endoscópicas en caso de colangitis son las únicas indicaciones. Bien, esperemos que esta emergencia pase. Veo que no hay ninguna pregunta. Entonces espero que todo haya quedado claro. A ver, aquí dice, luego de cuánto tiempo se considera que una úlcera es refractaria.
Una úlcera refractaria es aquella úlcera que se reactiva constantemente, ¿no? Entonces, un tiempo que puede darse para considerarle una úlcera refractaria depende si es que el paciente ha recibido o no tratamiento para Helicobacter pylori. Una úlcera puede reactivarse generalmente al año, a los 2 años, ¿no? Pero aquí entra a tallar si es que el paciente ha sido diagnosticado de Helicobacter pylori o no. Existe un tiempo, no te puedo hablar de un mes, 2 meses. Como te digo, las úlceras pueden reactivarse incluso al año o a los 2 años. Si es que no han, digamos, recibido tratamiento para Helicobacter pylori. Ahora, si es es un paciente, por decirte, tiene determinado tipo de entidad clínica, es un paciente que recibe pues corticoides o recibe antiinflamatorios, entonces en esos casos las úlceras son mucho más difícil que cicatricen, ¿no? Entonces en estos casos hay que dar protectores gástricos, ¿no? Antes se daba prostaglandinas sintéticas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tomaban indometacina o tomaban algún tipo de antiinflamatorio, ¿no? Mucho más específicos. Entonces, prostaglandinas se tiene Citotec, pero ¿qué pasaba? Las prostaglandinas sintéticas producían en los pacientes cuadros de diarrea, o producían problemas de pirosis, o producían problemas de dolor abdominal. Entonces, se fue descontinuando y se demostró que los inhibidores de bomba, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, cualquiera de ellos, actuaban como buenos protectores gástricos, ¿no? Entonces, en la actualidad, si tengo un paciente que tiene enfermedad ulceropéptica, ya he erradicado el Helicobacter pylori y temo de que ese paciente haga problemas de refractariedad por el consumo de antiinflamatorios, puedo darle inhibidor de bomba como protector gástrico, ¿no? Puedo trabajar con omeprazol, puedo trabajar con lansoprazol, con cualquier inhibidor de bomba. Porque como les digo, el Citotec en la actualidad muy poco se utiliza, las prostaglandinas sintéticas. ¿Otra pregunta más? Ok, todo entendido. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ahí dice, doctora, usted mencionó que el tabaco es un factor de riesgo para las úlceras pépticas. Mi pregunta es cómo esto lo ocasiona. El tabaco se ha demostrado que la nicotina es un compuesto tóxico que puede condicionar disminución de lo que es la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Es decir, directamente actúa a nivel de la mucosa gástrica, condicionando el adelgazamiento de lo que es el moco gel. Y esto condiciona una mucosa gástrica mucho más lábil. El consumo de tabaco, la nicotina, está relacionado a diferentes tipos de lesión a nivel de tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso en la enfermedad inflamatoria intestinal, también el consumo de tabaco se relaciona a un incremento de sintomatología, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, ¿no? Se ha demostrado que la nicotina es un factor que puede condicionar aumento de proceso inflamatorio de la mucosa intestinal, ¿no? Es decir, un proceso inflamatorio mucho más severo. Dice, los citoprotectores como el sucralfato y los análogos de las prostaglandinas se pueden recetar en todo paciente con úlcera péptica, tanto úlcera gástrica como duodenal. El sucralfato y los análogos de las prostaglandinas pueden ser utilizados, ¿no? Son medicación que se caracteriza porque, como les digo, va a formar un quelato. Es decir, sobre todo el sucralfato tiende a adherirse a la lesión ulcerosa. Entonces, al adherirse y formar como una película, evita que el ácido clorhídrico produzca lesión, ¿no? Permite una cicatrización más rápida.
Las prostaglandinas sintéticas no se utilizan, como les digo actualmente, ¿no? Es muy raro, al menos yo que vea, no. Lo que utilizamos son inhibidores de bombas, ¿no? Las prostaglandinas sintéticas por los efectos secundarios, no se utilizan. Se puede utilizar tanto en úlcera gástrica como en úlcera renal. El sucralfato. ¿Alguna pregunta más? Bien, veo que no hay más preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Como les digo, este es un método moderno para mí también, ¿no? La cosa es no perder tiempo, la cosa es continuar, ¿no? La carrera de medicina es una carrera larga, entonces, pese a esta dificultad que estamos teniendo por la pandemia, esperemos pues que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Lo más rápido posible, ¿no? Para poder hacer todas las actividades como deberían realizarse, ¿no? Creo que todos los docentes tenemos la voluntad de que al menos lleguemos a ustedes en la manera más óptima y que se trate pues de cumplir con digamos el objetivo, ¿no? Que es al menos avanzar en el curso y darles toda nuestra experiencia y facilitar todo lo que para ustedes pueda servirles en este capítulo de gastroenterología. Bien chicos, creo que no hay más preguntas, entonces damos la clase por finalizada. Espero que se haya cumplido el objetivo y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias chicos, gracias.